Como fui educado en un hogar judío, rara vez escuchaba hablar de Jesucristo, aparte de que su nombre se pronunciaba en el contexto de grosería o maldición. Y como les he dicho antes, hasta donde yo sé, cuando crecí, no recuerdo que nadie me haya dado testimonio de Cristo, ni me haya explicado el plan de salvación. Pero después de llegar a la fe en Cristo como estudiante universitario, comencé a dar testimonios a otros acerca de Él. Y una de las primeras cosas que aprendí de esas experiencias tempranas de evangelización es que nadie es neutral con respecto a Jesús. Una vez que le hablas a alguien acerca de Jesucristo, aprendes muy rápidamente que tienen una opinión sobre Él, ya sea positiva o negativa, pero nunca neutral. Y eso es precisamente lo que Jesús predijo acerca de sí mismo en Lucas 11:23. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Verás, simplemente no hay mitad del camino o neutralidad cuando se trata de Cristo. Una vez que estás expuesto a Él, a Cristo, y escuchas su mensaje del Evangelio, tendrás una de dos reacciones. Te alinearás con Cristo o te alinearás contra Él. Como dijo Jesús, usted está con Él o contra Él, lo que significa que usted se humillará y someterá a su autoridad sobre usted como Salvador y Señor, o reaccionará con ira y resistencia a Jesucristo, lo que a menudo resultará en una persecución contra los seguidores de Cristo. En otra ocasión Jesús dijo claramente que las personas, incluso miembros de la familia, se dividirán sobre Él. Dijo en Mateo 10:34-36, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Amigos, esto es justo lo que sucede cuando las personas escuchan el Evangelio y se enfrentan a la verdad acerca de Cristo. Y también como cuando sus pecados toman bandos, algunos con Cristo y otros contra Cristo. Y no hay mejor ilustración bíblica de esta verdad, de que no hay neutralidad con Cristo, que el pasaje de estudio al que hemos llegado en Hechos 13:42-51. No vamos a llegar muy lejos, pero quiero que lo vean todo en contexto. Comenzando en el versículo 42. Dice, al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de esas cosas. Ahora, cuando terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los proselitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándose les insta a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, esto es necesario que la palabra de Dios fuera predicada primeramente a vosotros, más que ya la retornaría. Porque el Señor ha dicho, te he puesto como luz a los gentiles a fin que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenando a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahora, es importante entender el contexto de estos versículos. El contexto es este. Lo que Lucas nos dice que sucedió inmediatamente después de la conclusión del sermón que Pablo dio en la sinagoga de Pisidian, Antioquía, una de las ciudades. Y lo que estos versículos revelan son las diferentes reacciones de las personas ante el sermón.
Ahora, como recordarán de nuestros mensajes anteriores, la razón por la que Pablo estuvo incluso en posición de dar este sermón fue porque durante su primer viaje misionero, él y Bernabé visitaron una sinagoga y siendo invitados de honor, le pidieron que diera una palabra de exhortación a la congregación. Entonces, en respuesta a esta invitación, Pablo se levantó y entregó un mensaje muy poderoso que estaba totalmente enfocado en Jesucristo y el Evangelio. Y en este sermón, Pablo hizo 3 puntos muy específicos. Su primer punto fue que Dios había sido tan amable y bondadoso con Israel a lo largo de su historia. Les dice que había demostrado recientemente la más alta expresión de su bondad al darle al pueblo judío un Mesías. Habiéndoles prometido que uno de los descendientes de David serían sus Mesías, su Salvador, él había cumplido esa promesa al enviarles a Jesús de Nazaret. El segundo punto que Pablo hizo en su sermón fue explicar por qué, si Jesús era el Mesías, el pueblo judío en Israel lo rechazó. Y lo que Pablo les dijo fue que la razón por la que el pueblo judío y sus líderes lo rechazaron y condenaron a muerte fue porque, a pesar de las muchas profecías mesiánicas relacionadas con el Mesías que Jesús cumplió, la gente de su época se negó voluntariamente a reconocer que estas profecías fueron acerca de él, acerca de Jesús. En otras palabras, debido a que no querían reconocerlo como el Mesías, se negaron a reconocer que cumplió con las muchas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero la ironía de todo esto es que al rechazarlo, en realidad validaron su autenticidad como el Mesías, porque el rechazo que conduce a su muerte es lo que los profetas predijeron que sería la reacción de ellos cuando el Mesías viniera. Exactamente lo que predijeron. Ahora, el tercer punto que Pablo hizo en su sermón fue que a luz del hecho de que ahora sabían la verdad acerca de Jesús, que acababan de escuchar de él, y en particular las verdades de su muerte sustitutiva en la cruz y su subsecuente resurrección, ahora que sabían esto, necesitaban responder a lo que habían escuchado. Tenían que reaccionar, tenían que hacer algo con esa información que tenía. Y como respuesta, Pablo se refiere a creer en Cristo para la salvación. Y así, como descubrimos la semana pasada, Pablo le dijo a la gente de esta sinagoga que Dios les estaba ofreciendo el perdón de sus pecados, así como la justicia legal de Cristo, que se le acreditaría a su cuenta en el momento en que depositaran su confianza en Él para la salvación. Así es como Pablo lo expresó en Hechos 13, 38 y 39. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, a través de Cristo, os he anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas que no pudisteis ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Y luego Pablo cerró su sermón con una advertencia muy seria sobre el peligro de escuchar la palabra de Dios acerca de Cristo y rehusarse a creerla. En versículos 40 y 41 dice, tened pues cuidado de que no vengan sobre vosotros aquellos de que se hablen los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno os los describiera. Usando las mismas palabras que el profeta Habacuc habló a la gente de su época con respecto a su incredulidad de la palabra de Dios, Pablo toma esas palabras y las aplicó a la gente que estaba sentada delante de él y les advirtió que no reaccionaran a la palabra de Dios acerca de Cristo de la misma manera, con la misma incredulidad y que se burlaban de la verdad. Y la razón de tal peligro al rechazar la verdad acerca de Cristo es el mismo peligro al que se enfrentaron los habitantes de los días de Habacuc, específicamente el juicio venidero de Dios. Es decir, así como el pueblo judío en el día de Habacuc se burló y se negó a creer que Dios les enviaría un juicio, así lo cual él hizo, así también aquellos que se burlan y se niegan a creer en Cristo y el Evangelio, también experimentarán el juicio de Dios.
Y como les dije la semana pasada, cada uno de nosotros se enfrenta a este mismo problema y esta misma pregunta. ¿Qué harás con Jesucristo? ¿Acudirás a Él para el perdón de tus pecados y ser liberado de la ira santa de Dios? ¿O te endurecerás tu corazón y te volverás beligerante, agresivo hacia Cristo y a los que lo representan? Y luego, en última instancia y trágicamente, experimentarás el juicio de Dios por tus muchos pecados. Es inevitable que tomes una o la otra posición o decisión, porque nadie podrá permanecer neutral hacia Jesús. Ahora, esta mañana, mientras que continuamos nuestro estudio de Hechos 13, vamos a continuar justo donde lo dejamos el domingo pasado, observando cómo respondieron las personas que escucharon el sermón de Pablo en ese día en Pisidia, Antioquía. Y lo que vamos a ver no solo son las diversas reacciones a Cristo, sino las razones detrás de esas reacciones. En otras palabras, vamos a ver por qué algunas personas están encantadas con Cristo y por qué algunas personas son tan hostiles y beligerantes hacia Él. Entonces la relevancia de este pasaje es obvia, porque al observar estas diversas reacciones, obtendremos una idea de por qué, no solamente en esa época, pero hoy en día, por qué reaccionan de la manera que reaccionan ante Jesús. Y al aprender esto vamos a crecer no solo en nuestra comprensión de Jesús, y también en nuestra comprensión de la naturaleza humana. Usted ve, las razones por las que las personas en el primer siglo reaccionaron a Cristo de la manera que lo hicieron son las mismas razones por las que reaccionan a Cristo de la manera que lo hacen hoy en día. Cristo no ha cambiado, ni tampoco la naturaleza humana. Pero lo que hace este pasaje de las Escrituras que sea tan significativo y práctico, y muy práctico, es que más que simplemente contarnos sobre la reacción de la gente al Evangelio, Lucas también nos cuenta cómo reaccionaron Pablo y Bernabé ante aquellos que lo aceptaron o lo rechazaron. Y al hacer esto, Lucas nos brinda una orientación sobre lo que se supone que nosotros debemos hacer cuando las personas a las que demos testimonio aceptan a Cristo o cuando lo rechazan. Ahora, la forma en que Lucas presenta estas diferentes reacciones a Cristo es contándonos cómo respondieron al Evangelio los diferentes grupos de personas que escucharon el sermón de Pablo cuando lo dio en ese momento o que lo escucharon luego en la semana lo que había dicho en su sermón. Entonces, esta mañana vamos a ver la reacción de aquellos que estaban presente realmente escuchando a Pablo dar su sermón en la sinagoga. Y su reacción fue esta. Número uno, inicialmente muy positivo. Algunos estaban en la sinagoga, se convirtieron en cristianos, aceptaron a Cristo. Entonces comenzamos en el versículo 42 de Hechos 13. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Lucas nos dice que después de su sermón, del sermón de Pablo, cuando Pablo y Bernabé comenzaron a salir de la sinagoga, la gente los rodeaba y les rogaban que volvieran la próxima semana y les contaran más sobre lo que habían escuchado ese día. En otras palabras, quieren escuchar más acerca de Cristo, acerca del perdón de los pecados y la justificación por la fe. Porque el sermón de Pablo ha despertado un interés y por lo tanto la gente ahora les está instando a que regresen el próximo sábado y les den más instrucciones como la que acaban de escuchar. Ahora, esta reacción inicial al mensaje de Pablo acerca de Cristo es muy alentadora, pero solo que es mejor, porque a medida que Lucas continúa, él revela lo que sucedió después de que Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, del edificio en mismo, y se alejaron. Noten el versículo 43. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, prosélitos son los gentiles, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaba a perseverar en la gracia de Dios. Ahora, Lucas nos dice que había muchos en la congregación, tanto judíos como gentiles convertidos al judaísmo.
esos son los proselitas, que se sintieron tan afectados y tan conmovidos por las palabras de Pablo, que realmente siguieron a los misioneros fuera del edificio y comenzaron a dialogar con ellos cuando se alejaban de la sinagoga y bajaban por las calles de la ciudad. Y al parecer, algunas de estas mismas personas que estaban hablando con Pablo y Bernabé habían llegado a tener fe en Cristo, lo que significa que habían respondido positivamente a la exhortación de Pablo a confiar en Cristo para el perdón de sus pecados. Y la razón por la que sabemos que esto fue lo que sucedió es porque note las últimas palabras de este versículo. Hablándoles, les instamos a continuar en la gracia de Dios. Es decir, mientras Pablo y Bernabé hablaban, como quienes lo siguieron, reconocieron que algunas de estas personas habían llegado a creer en Cristo y por lo tanto Pablo y Bernabé los instaron a continuar en la gracia de Dios. Ahora, quiero detenerme aquí un momento y considerar algunas de las verdades importantes que aprendemos de esto. Primero que todo, aprendemos de la experiencia de estos nuevos creyentes, que las personas realmente confían en Cristo simplemente al escuchar la palabra de Dios, sin ningún truco hecho por el hombre para tratar de persuadirlos a creer. No necesitan ninguna persuasión, la palabra de Cristo solo. Ahora, ciertamente, Pablo los invitó a confiar en Cristo para la salvación. Eso es verdad. Lo hacemos aquí, sin presión. Por eso les contó acerca de la oferta de Dios del perdón de sus pecados. Él no trató de convencerlos jugando con sus emociones. Él no usó un llamado al altar para presionarlos a tomar una decisión por Cristo. Pablo simplemente predicó la verdad acerca de Cristo, instó a la gente a confiar en Cristo para la salvación y luego confió en Dios para los resultados. Y Dios hizo su obra de convertir a algunas de estas personas a Cristo. Y ese es un gran recordatorio para nosotros de que es el poder de Dios en el mensaje del Evangelio, no nosotros. Es lo que convierte a las almas, no cualquier cosa que hagamos que lleve a una persona a Cristo. Pablo le dijo a los romanos en 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Más adelante en Romanos, Pablo explicó que solo cuando se proclama la palabra de Dios acerca de Jesús, específicamente acerca de Jesús, alguien llega a la fe en Cristo. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, cuando tú estás testificando a alguien, asegúrate de usar la palabra de Dios para hablarle de Jesús. Y no tu testimonio nada más, usa la escritura y luego descansa en el Señor pidiéndole que use su palabra para lograr la fe y la salvación de esa persona. Ustedes ven, la razón por la que esto es tan importante que entendamos esto es porque muchos cristianos sienten que la salvación de las personas depende de ellos y de su capacidad para testificar y contestar preguntas y de hacer lo correcto. No, solamente depende de Dios. Y esa es una carga terrible e innecesaria. Al abordar este mismo problema, el doctor James Montgomery Boyce escribió unas palabras muy liberadoras. Dice, debemos llevar el evangelio a todo el mundo, pero a medida que avanzamos debemos saber que Dios trabajará a través de ese testimonio para atraer a algunos a la fe. A veces digo que no sé cómo alguien puede evangelizar de otra manera, al menos no de manera presente. Pensante, supongamos que no dependa de Dios, supongamos que depende de ti, supongamos que las personas se salvan porque eres elocuente o porque tienes las respuestas correctas o porque estás en el lugar correcto en el momento adecuado. Si eso es cierto, significa que si no tienes las respuestas correctas, si no estás en el lugar correcto, si no presentas el evangelio de la manera correcta, entonces estas personas perecerán y será tu culpa. No sé cómo alguien, dice él, puede vivir con eso. Nadie debería vivir así. Ciertamente Pablo y Bernabé no pensaron o vivieron así. Pablo simplemente predicó el evangelio, invitó
a la gente a venir a Cristo para la salvación y luego confió en que Dios usaría su palabra para llevar a algunos a la fe en Cristo. Y eso es exactamente lo que sucedió ese día en el servicio de la sinagoga en Pisidia, en Antioquía. Algunos de los que escucharon a Pablo, tanto judíos como prosélitos gentiles, tuvieron fe en Cristo en sus corazones y fueron salvos en ese mismo momento, inmediatamente, en ese segundo. Y una vez que los misioneros se dieron cuenta de que habían algunos nuevos conversos en la multitud de las personas en las que estaban dialogando con ellos mientras caminaban por las calles en Antioquía, entonces, mientras que caminaban, entonces ellos hicieron todo. Cuando se dieron cuenta, ellos hicieron todo lo que debemos hacer si alguien viene a la fe en Cristo en respuesta a nuestro testimonio. Note lo que Pablo y Bernabé les dijeron a estos nuevos cristianos. Les instan a perseverar en la gracia de Dios. Los animan, los alentan a perseverar en la gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, ¿qué significa instarlos a perseverar en la gracia de Dios? ¿O significa que habiendo llegado a la conclusión de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, en lugar de intentar ganar su camino al cielo mediante la observación de la ley de Moisés, que era lo que habían estado haciendo, Pablo y Bernabé instan a estos nuevos conversos a permanecer fieles a la verdad que habían oído acerca de Cristo y la salvación? O sea, Pablo y Bernabé los alientan que se queden fiel, que se queden con la palabra de Dios, con el evangelio, que no se desvíen, que no vayan hacia atrás a la manera antigua de pensar. Entonces la urgencia de los misioneros para continuar en la gracia de Dios es un tema increíblemente importante porque indica que no todos los que dicen conocer a Cristo continúan en la gracia de Dios. De lo contrario, si esto fuera siempre el caso con cada profesión de fe de los creyentes, entonces no habría razón para que Pablo y Bernabé instaran a estas personas a que lo hicieran. Sucedería automáticamente, pero no sucede automáticamente y no sucede con todos los que profesan haber confiado en Cristo para la salvación, porque ellos no automáticamente continúan en la gracia de Dios. Algunos que inicialmente dicen creer en Cristo, tristemente nunca continúan en la fe. Después de su entusiasmo inicial con Cristo y el Evangelio, algo sucede en su vida que simplemente los destruye el entusiasmo, tal vez una enfermedad, tal vez un conflicto con alguien en la iglesia, tal vez una forma de persecución, cualquier cosa que sea, simplemente deciden alejarse de todo de lo que profesan creer en Jesús. En otras palabras, en lugar de continuar en la gracia de Dios y seguir a Cristo y así demostrar que realmente se han convertido, dejan de continuar en la gracia de Dios y vuelven a su antiguo estilo de vida y hacer esto demuestran que nunca se convirtieron en primer lugar. Verán, la Biblia enseña que los verdaderos cristianos continúan en la fe y están salvos para siempre. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y nadie va a poder quitármelos, los siguen. Y la Biblia enseña no solamente que están para siempre, sino también que los cristianos verdaderos se quedan. Ellos nunca se retiran. Pero los falsos cristianos, aquellos que dicen creer en Cristo, pero quienes realmente no lo hicieron nunca, inevitablemente se alejan y desaparecen. Y esto es lo que el apóstol Juan enseñó tan claramente en 1 de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros aquellos falsos cristianos, los que decían que eran, pero en realidad no lo eran. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara a que no todos son de nosotros. Juan dice
que en su día hubo algunas personas que abandonaron la fe, lo que significa que se apartaron del mensaje del Evangelio y no se identificaron con aquellos que creen en el mensaje del Evangelio. Y el hecho de que este fuera de esta manera revela que, en primer lugar, nunca fueron creyentes de verdad. Porque si hubieran sido creyentes de verdad, habrían permanecido y continuado en la fe. Pero su partida reveló la verdad sobre ellos, que nunca nacieron de nuevo como cristianos, porque los cristianos nacidos de nuevo no se van, sino que continúan en la fe. Nuestro Señor dijo lo mismo en Juan 8:31, cuando Él dijo, entonces Jesús dijo a los judíos, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Qué tan claro? Jesús dijo que aquellos que realmente son sus seguidores continúan en su palabra. Es decir, su continuidad prueba la realidad de su fe. Ahora, esta verdad de que los creyentes genuinos continúan en la fe y por lo tanto en la gracia de Dios es una verdad crítica que hay que entender, porque si no entendemos esto, entonces es muy probable que les digamos a algunos no cristianos que sí son salvos y ofrecerles una falsa seguridad, cuando en realidad ellos no son salvos y no se les debe ofrecer ninguna garantía de salvación. Hay una hay una seguridad, pero no para aquellos que no son cristianos. Muchas personas piensan que son salvas porque en un momento de su vida oraron lo que llamamos la oración del pecador, generalmente cuando eran muy jóvenes y están basando su salvación y por lo tanto su seguridad en esto. En esta una experiencia, pero la seguridad de la salvación nunca debe basarse en una oración o caminar por un pasillo en la iglesia o algo así. La prueba de que uno es verdaderamente salvo es que perseveran en la fe y continúan siguiendo a Cristo, incluso cuando pasan por una prueba dolorosa, incluso cuando su fe es severamente probada. Una vez más, escuche lo que dice las Escrituras acerca de los verdaderos creyentes que continúan en la fe. Este es Pablo escribiendo a los Colosenses 1:21-23. Y dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora escuchan atentamente las palabras de Pablo y Bernabé a estos nuevos creyentes en Pisidia, en Antioquía, de instarles a continuar en la gracia de Dios, fueron mucho más importantes de lo que quizás incluso los misioneros se dieron cuenta en ese momento. Verán, los ciudadanos de Pisidia en Antioquía formaban parte de una región conocida como Gálata, lo que convierte a estas personas en Gálatas, a los que Pablo les escribiría una carta conocida adecuadamente como Gálatas. Y lo que es tan significativo acerca de su carta a los Gálatas y muy pertinente a lo que estamos estudiando en Hechos, es que escribió a los Gálatas porque muchos en la iglesia estaban en peligro de abandonar el mensaje que habían escuchado de Pablo con respecto al evangelio de la salvación, de que es solo por fe en Cristo, y estaban abandonando esto por un evangelio diferente, de salvación por la fe en Cristo, más guardar la ley judía. Sí, dicen, es bueno, está bien creer en Jesús, pero su muerte en la cruz no es suficiente. También tenemos que mantener la ley de Moisés. Sí, aunque Pablo y Bernabé los habían instado a continuar en la gracia de Dios, los falsos maestros los habían influenciado y posteriormente estos falsos maestros habían influenciado posteriormente y como resultado, entonces se estaban alejando de la gracia de Dios para un evangelio diferente, una religión de obras
con alguna verdad del Evangelio y esto combinado. Noten, el lenguaje fuerte que Pablo usa para tratar de corregir a su herejía. Y eso es exactamente lo que es, porque es una herejía, no es una cosa pequeña, es una desviación del mensaje del Evangelio y deprecia el significado de la muerte de Cristo. Le quita valor. Leo otra vez en Gálatas 1, 6 al 9. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él clarifica que no es otro evangelio. Dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Lo que Pablo está diciendo es que esto no es el mensaje de Dios. Esto no es lo que ustedes escucharon en el principio. La salvación es en Cristo por fe solamente. Entonces, más adelante en la carta escribe las palabras para aclarar la justificación solo por la fe. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo, no sé cómo hacerlo más claro que esto. Y luego dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y entonces, ¿cuál es el punto de que Cristo muera por nuestros pecados si tenemos que continuar siguiendo la ley? Entonces, aún más tarde les muestra lo tonto que han sido al dejarse engañar por estos falsos maestros. En el capítulo 3 en Gálatas, del 1 al 3, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? El Espíritu viene a ustedes por la fe, no por la ley. Así no fue como comenzaron. ¿Por qué ahora están departiendo, están yéndose de la verdad? Tratando de ser perfeccionados por la ley. Y a pesar de que este próximo verso al que voy a referirme no se encuentra en Gálatas, resume perfectamente el problema al que Pablo se refiere acerca de la salvación es solo por gracia, sin ninguna mezcla de nuestras obras. Entonces Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 11, versículo 6, hablando de salvación del Evangelio. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, son mutuamente exclusivas. No puede haber obra y ley. Por su definición básica, significa que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Esta es la manera en que Él nos salva, dándonos su bondad al otorgarnos la salvación aparte de cualquier cosa que hagamos, pero únicamente sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y si añadimos el esfuerzo humano y las obras a la gracia, entonces ya no es gracia. Como dice Pablo, hemos anulado la gracia de Dios y hemos invalidado la muerte de Cristo por los pecadores. Entonces, ¿cómo aplica todo esto a nosotros? Bueno, aplica de varias maneras. Primero que todo, si eres un nuevo creyente en Cristo, entonces entiende que la forma en que puedes saber que eres salvo es mediante la evidencia de una vida transformada, que sigue, que continúa a Cristo y obedece la palabra de Dios en todo tipo de circunstancias. Y quiero que vean esto.
Tú no sabes nunca si... Algunas personas dicen, tú no sabes si estás salvo o no. Eso no es lo que la Biblia dice, enseña. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, él escribe esto. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él está escribiendo a los creyentes y les está diciendo, les he escrito esto para que tú sepas con seguridad de que tienes vida eterna. Entonces, ¿cuándo son las cosas que Juan ha escrito que te permitirán saber que tienes vida eterna? ¿Cuáles son esas cosas? Que no nos hemos engañado a nosotros mismos. Y en realidad no. Entonces, en su Biblia, si tienen Primera de Juan, el versículo 2, el capítulo 2, versículos 3 y 4, y dice, Juan escribe, y en esto sabemos, noten, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, quiero clarificar que cuando Juan habla de obediencia, de guardar la palabra de Dios, no es hacerlo en una cosa perfectamente. Nunca podemos hacerlo todo perfectamente. Pero lo que Dios, la palabra de Dios dice que lo que Juan está diciendo es que tenemos que tener un deseo interno de obedecer. Y es en este deseo interno de obediencia que revela un corazón que ha sido cambiado por Cristo. También hay arrepentimiento envuelto en esto. ¿Quieres volver al camino estrecho, al camino correcto? Entonces, si tú dices, yo sé, conozco a Cristo, pero toda tu vida es terrible, no eres cristiano. Pero si tú dices que tú eres cristiano y tu línea general es de obedecer a Cristo, entonces tú eres un creyente. Los creyentes han sido regenerados, les han sido dada una nueva naturaleza y un deseo de obedecer. Segundo, en Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, otra vez, unas clarificaciones, porque todos nosotros muchas veces luchamos con amar las cosas de este mundo. Y lo que Juan quiere decir es ese estilo de vida de nuestra cultura, aquellas que son claramente contrarias a la palabra de Cristo, como orgullo, lujuria, celos, venganzas. Pero lo que Juan se refiere no es la lucha para resistir estas cosas que un creyente tendría, sino un estilo de vida, simplemente un estilo de vida de amar las cosas de este mundo sin lucha alguna. Estas son abrazando esas actitudes y acciones pecaminosas que reflejan a una sociedad y una cultura que es anticristo y antibiblia. Y si aquí es donde esta es la manera que tú vives, entonces demuestran que aman al mundo porque aún son parte del mundo y nunca se han convertido. Otra evidencia de verdadera salvación, Primera de Juan 3, 7 al 9. Juan escribe, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que
Juan está diciendo que los verdaderos creyentes practican la justicia en el sentido de que esta es la dirección general de sus vidas, a pesar de que caen en muchos pecados en el camino. Pero la diferencia entre un verdadero creyente es que cuando se cae, cuando pecas, él no se quedan allí, se arrepienten cuando pecan. Ellos continúan. Pero esto no es el caso con un incrédulo, con un no cristiano. Ellos continúan en pecado sin ningún tipo de arrepentimiento. Hay consecuencias, pero ellos no les molesta. Y no hay nunca ningún arrepentimiento. Primera de Juan 3, 14 al 19. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Juan dice, lo que dice es simplemente, los verdaderos creyentes aman a otros cristianos y demuestran ese amor al no decirles a otros que los aman. No es acerca de decir palabras, sino con sus acciones. Nuestras acciones de entregarnos a nosotros mismos y dar de nuestros recursos a aquellos que están en necesidad, que están necesitados. Ahora, estas son las evidencias en nuestras vidas que demuestran que Cristo nos ha salvado. ¿Por qué? Porque reflejan una vida transformada, una vida cambiada de adentro hacia afuera. No somos fariseos, pasando por los pasos externamente. No hacemos estas cosas para mantenernos salvos. Eso sería la salvación por obras. Pero hacemos estas cosas porque somos salvos y queremos agradar y honrar al Señor con nuestras vidas. Entonces, la petición de los misioneros a estos nuevos creyentes que continúan en la gracia de Dios también se aplica a nosotros, porque la continuidad es la clave para la seguridad de nuestra salvación. En segundo lugar, el urgir de Pablo y Bernabé de continuar en la gracia de Dios se aplica a nosotros, porque nos recuerda que la vida cristiana no se basa en nuestro comportamiento, sino más bien únicamente sobre Jesucristo y Él. Y escuchen atentamente, porque este es un punto muy importante, es de importancia crítica para la vida cristiana. Verán, muchos cristianos caen en la trampa de evaluar su relación con el Señor basándose en lo bien que se están comportando, en términos de qué día están teniendo en cuanto a obedecer a Cristo, en lugar de basarse en la obra de Cristo. El pecado en sus vidas tiende a desalentarlos y esto lleva a la inestabilidad espiritual, a la falta de seguridad de su salvación y a la preocupación por ellos mismos en lugar de por Cristo. Cuando un maestro de la Biblia y autor, Jerry Bridges, escribió estas palabras en un libro, El poder transformador del Evangelio. Él escribió esto: cuanto más crecemos, más vemos nuestro pecado, pero debido a que estamos orientados al comportamiento, queremos relacionarnos de alguna manera con Dios todos los días en base a nuestro percibido comportamiento. Si hemos sido buenos, de acuerdo a nuestra definición de buen comportamiento, nos sentimos razonablemente seguros en nuestra relación con Dios. Si por otro lado hemos tenido un mal día espiritualmente, tendemos a sentirnos inseguros.
De hecho, esa inseguridad puede hacer que vivamos sin reconocer cuán malos son realmente nuestros días malos. Pero no podemos crecer espiritualmente si no vemos nuestra necesidad de crecer. Y si nuestra inseguridad sobre nuestra relación diaria con Dios nos hace vivir negando nuestro pecado, no creceremos. Esta es una de las razones por la que todavía necesitamos el Evangelio todos los días. Nos ayuda a pasar de una relación con Dios basada en nuestro comportamiento a una basada en la Biblia, en la vida sin pecado de Jesucristo, pero quien llevó nuestros pecados a la cruz. Todos los días el Evangelio nos recuerda que desde el punto de vista de Dios, nuestra relación con Él no se basa en lo bueno o malo que hemos sido, sino en la perfecta bondad y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él escribe, el Evangelio nos libera para enfrentar honestamente nuestro pecado, sabiendo que debido a la muerte de Cristo, Dios ya no cuenta ese pecado en contra de nosotros. Qué palabras tan maravillosas. En esencia, esto es lo que Pablo y Bernabé instan a los nuevos creyentes de Pisidia en Antioquía a hacer. Mantener su enfoque en Cristo, en su muerte portadora de nuestro pecado, en su vida sin pecado, recordándonos a nosotros mismos a menudo del mensaje del Evangelio de la salvación por gracia, incluso predicándote a ti mismo cuando peques y continúa en la fe a Cristo, obedeciendo su palabra. De otra manera, deja de pensar en tu relación con Cristo, con Dios, como si eres bueno o malo, sino en términos de la bondad de Cristo y en la muerte voluntaria por sus pecados, en la vida justa que Él vivió para que nosotros podamos ser salvos. Y escuchen, y Pablo dijo esto a la audiencia debido a la respuesta al mensaje que predicó y que lo habían creído, que creyeron en el mensaje. Sin embargo, esa no fue la única respuesta al mensaje de Pablo que tuvo de la gente de Pisidia en Antioquía. Y la próxima semana vamos a estudiar en Hechos y veremos algunas otras respuestas al mensaje del Evangelio de personas, diferentes grupos que también estuvieron allí. Ahora, hoy, sin embargo, lo importante que cada uno de nosotros debemos considerar es si realmente hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, o si nos hemos engañado a nosotros mismos, que es la otra alternativa, pensando en que somos cristianos cuando no lo somos. Y la manera de determinar esto es examinando tu vida, no en una manera mórbida, simplemente tienes tu estilo de vida continúa como antes, o has continuado en la gracia de Dios. ¿Tienes el deseo de obedecer la Escritura? ¿Amas al mundo o odias el mundo, de modo que te sientes cómodo con las actitudes y acciones impías? Practico la justicia como la dirección general de mi vida. Me arrepiento cuando peco y vuelvo otra vez al camino. ¿Amas al pueblo de Dios o los odias y piensas que son unos tontos ingenuos? Ahora, si descubres que estas preguntas revelan que no eres un creyente, sé honesto contigo mismo, aunque hayas pensado que lo eras. Quizás tú pensabas que lo eras. Si no, entonces confía en Cristo para la salvación ahora mismo, hoy. Tú confía en Cristo por hoy, por tu salvación. Quizás hay personas que pensaron que eran cristianos, pero se dieron cuenta que no eran cristianos. No les dé pena. Hagan algo sobre eso. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Y si eres creyente, entonces no te concentres en tu comportamiento para medir qué bueno o malo es tu relación con Dios, pero enfócate en lo que Cristo ha hecho por ti, en su muerte, su vida sin pecado que la vivió perfectamente. En eso, enfócate, que te aseguró justicia imputada a ti. Y ahora que estamos cerrando el servicio, si quieren hablar con alguno de nuestros pastores o ancianos, ellos van a estar aquí en el frente, delante de mí, y siéntense libres de venir y hablar con ellos. Voy a orar y luego Joel va a cerrar con una canción. Padre, realmente te damos las gracias por la gracia de Dios, porque sin tu gracia ninguno de nosotros seríamos salvos. Te damos las gracias por enviar a Cristo a morir por nosotros, porque de otra manera no tuviéramos ninguna salvación, no tuviéramos ninguna oportunidad. Gracias por la vida
de que Él vivió y que Él murió la muerte perfecta, el sacrificio. Te pido por cualquiera aquí que quizás piense que son creyentes, pero ven a la palabra de hoy, hacen sus preguntas y se dan cuenta que en realidad no lo son. Hoy, aún en este momento, igual que aquellos en esa sinagoga hace tantos años aceptaron a Cristo, que lo acepten hoy, que hoy sea el día de la salvación para ellos. Allí donde están sentados, que sean nacidos de nuevo en su corazón. Y aquellos de nosotros que te conocemos, te pedimos que tú nos ayudes a enfocarnos en ti y no ser como estar arriba y abajo en cuanto al ánimo y a la fe de nosotros. La base es nuestra esperanza está en Jesucristo y en su justicia y en nada más. Que esa sea la fundación en la que nosotros crecemos. En el nombre de Jesús. Amén.